Sean todos bienvenidos a Datos Sueltos, un nuevo episodio, el podcast de Data Analítica, donde exploramos cómo el trabajo con los datos influye en nuestras vidas, más allá desde el punto de vista técnico. Abordamos temas que tocan nuestras libertades y decisiones cotidianas. En la producción del espacio siempre nos acompaña Vicky Martínez y aquí quien les habla, Osmel Brito. La mejor manera de saber que les interesa nuestro trabajo, que les gusta y que lo encuentran interesante es dándole un like. Así que te pido que por favor le des un like y te suscribas a nuestros canales en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Hazlo y sobre todo quédate hasta el final, porque lo de hoy también te puede interesar. Hoy nos vamos a adentrar en un tema crucial para nuestras sociedades, el impacto de los datos en la educación. En un mundo cada vez más digital, los datos juegan un papel fundamental en cómo se enseña y sobre todo cómo se aprende, desde el seguimiento del rendimiento académico hasta la personalización de las experiencias educativas. Los datos pueden transformar las aulas y la metodología de aprendizaje. No solo las pueden transformar, las están transformando. Exploraremos cómo estas tecnologías están moldeando el futuro de la educación y qué implicaciones tienen para estudiantes, docentes como yo, que hace años me dedico a la docencia, y en la sociedad en general. Para conversar sobre este tema, tengo una invitada súper especial, mi buena amiga Greila Álvarez. Ya le vamos a dar, y aquí está Greila. Bienvenida, Hola, Greila. Abel. Greila es una profesional enfocada en la consecución de recursos, de resultados, destacándose por su notable historial en logros de crecimiento empresarial, expansión regional, optimización de recursos, innovación de procesos y satisfacción del cliente. Egresada y colega de la Universidad Tecnológica del Centro en Valencia, Venezuela. Y tengo que decir que formaba parte de mi primer grupo de estudiantes cuando yo me estrené como docente hace unos cuantos años atrás. Hace poco. Hace poco, exacto. Greyla es la CEO y fundadora de BenchLab, una plataforma analítica que facilita la toma de decisiones en las organizaciones del mercado de la educación superior, orientada a educación superior. Inicialmente lanzada en América Latina, BenchLab se ha consolidado hasta ahora como una plataforma líder en proporcionar insights y benchmarking, contribuyendo al crecimiento, fortalecimiento de las instituciones educativas. Y bueno, nuevamente, Greyla, bienvenida y para mí es un honor tenerte en nuestro podcast. Cuéntanos un poco qué es BenchLab, qué estás haciendo en BenchLab y cómo ves que beneficia la medición al sector de la educación superior. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, Mel, gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto compartir contigo y además ver muy de cerca también el trabajo que ustedes están haciendo con este tema de gestión de datos, que ya no es opcional si nos metemos en el tema de análisis de datos y qué hacemos con los datos. Ya todos tenemos que estar sobre la ola para poder ser más efectivos en nuestros trabajos. BenchLab surge como respuesta a una necesidad, como algo, como una alternativa para que las instituciones de educación superior pudieran darle sentido a la exagerada cantidad de datos que estaban viendo. ¿Okay? Tú mencionabas al principio en tu introducción de cómo la data está afectando y la tecnología asociada a la data está afectando en la manera que se enseña, en qué entendemos que requiere el estudiante y qué necesita el estudiante, pero también está afectando a cómo gestionamos una institución de educación. O sea, creo que tenemos que tener muy claro que los datos no solamente están en el front, ¿no? en cómo servimos, sino también en cómo operamos. Entonces, yo he estado trabajando desde hace años con estos procesos de optimización en la gestión de las universidades, en cómo podían hacer mejor los procesos para lograr resultados y por lo tanto educar mejor y tener mayor impacto. Nos dimos cuenta que había muchos datos sueltos, ¿no? Tal cual como es el tema de tu podcast. Había muchos datos sueltos, desestructurados, que no necesariamente estaban limpios, por poner un término coloquial, y sobre todo que no le estaban dando sentido a esta cantidad de información que estaba disponible, ¿no? El sector educativo, por ser un sector muy regulado, una de las ventajas que tiene esta regulación es que hay la obligatoriedad de publicar información, ¿no? Okay. So, imagínate un sector en el que tú tienes información de tus competidores, si están creciendo o no están creciendo, qué es lo que les está funcionando. Esta información, si tú empiezas a atar todos estos datos sueltos
y empiezas a construir escenarios y empiezas a entender historia y empiezas a ver tendencias, ya tú puedes tomar entonces una decisión, tú como gerente de una universidad, como gerente del área académica, como gerente del área de tecnología o del área de administrativa, tú puedes tomar una decisión que viene en función de lo que está pasando, pero además puedes construir escenarios entendiendo los cambios en el mundo para que toda esa decisión que tú tomas pues pueda tener un poco más de probabilidad de éxito. Ok, bien. Fíjate que me recuerdo, nuestro primer invitado fue nuestro rector, César Peña Vigas, y yo siempre tengo muchas conversaciones con él alrededor del tema educativo, porque desde que, bueno, que empezamos en la universidad y después yo he seguido mucho en contacto con él, eh, siempre me ha parecido brillante su capacidad de ver hacia cómo va a evolucionar las universidades, incluso el propio modelo de que nosotros estudiamos en la universidad, en la UNITEC, que lamentablemente, digamos, por otras razones más allá de la propia universidad, el modelo ya no es el que nosotros conocimos. Uh -huh. Para mí, después cuando él me lo explicó en otro contexto, estuvimos en otra universidad donde querían arrancar algo similar, entendí que era una forma de evolucionar la educación. Él me ha planteado muchas veces que las universidades hoy en día van a tener que evolucionar, sobre todo con lo que tú dices, con la cantidad de datos alrededor que hay, datos que están sueltos en diversas y que el approach, el acercamiento que hacen los estudiantes hoy al aprendizaje es totalmente distinto a como cuando tú y yo estábamos en la universidad. Yo siento que él tiene una visión increíble de cómo va a evolucionar las universidades y cómo tienen que evolucionar. Pero a mí sí me preocupa y he estado leyendo, de hecho, para la discusión contigo, me estuve revisando un par de bibliografías que había leído hace tiempo sobre este tema, porque esto de la obsesión por medir, que viene mucho del mundo empresarial, se está trasladando a las universidades y yo como docente, es un poco de experiencia en los países donde me ha tocado dar docencia, me he dado cuenta que mucha de esta forma de aplicar la optimización o lo que llaman la medición del desempeño, el performance management, llevado a las universidades, más bien, a veces genera malos incentivos. Entonces, ¿qué dinámicas tú ves ahí de medición de desempeño, que, que busquen evitar estos malos incentivos que se generan en las universidades? Y después que me des tu respuesta, te puedo dar un par de ejemplos de estos malos incentivos alrededor de eso. Sí, sí, y estamos de cerca con ejemplos en universidades en toda la región. Nosotros trabajamos desde Estados Unidos hasta Argentina y ahora estamos haciendo varios proyectos con España también, que desde España abarcar Europa. Y es algo que sucede en todas, ¿no? Te diría que hasta en las universidades más avanzadas en Exacto. términos de gestión, hasta las más nuevas que tienen una categoría de innovadoras, esto está pasando, ¿no? Porque sienten que si no miden, entonces se están quedando por fuera, pero como es una estrategia que todavía es joven, ¿no? Ok, O sea, apenas estamos aprendiendo en el sector educativo qué es lo que tenemos que medir. Es un proceso de aprendizaje, pero que yo he visto que podemos acelerar si realmente nos nutrimos de la mejor práctica, ¿okay? De entender qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. De tener la agilidad de dejar esa medición o ese incentivo que realmente no está teniendo impacto en el objetivo que tenías definido. O sea, que lo tenías mapeado, que este incentivo te iba a mejorar tu matrícula o te iba a mejorar tu permanencia del estudiante. Esto no funcionó, suéltalo. O sea, yo creo que ahí es donde no estamos siendo lo suficientemente ágiles y nos estamos quedando por mucho tiempo con una estructura que más bien nos hace más pesado el proceso y no necesariamente nos está llevando a trabajar con mayor agilidad, ¿no? Yo creo que si logramos definir una estructura ágil de medición con ok. los puntos que realmente pueden mover las palancas que tenemos identificadas, y eso hay metodologías que luego podemos compartir de cómo hacerlo, y definir estructuras de medición y de tratamiento de esos datos que también se hagan ligeros, pero que además afecten directamente a los procesos. Y te doy un ejemplo. Ok, ¿Para qué yo voy a medir, hablando de permanencia, ¿no? ¿Para qué yo voy a medir todos los indicadores asociados al trabajo que hace el estudiante en la plataforma?
Si luego tomar esa data que me suelta el LMS, que es la tecnología, la plataforma en donde aprende el estudiante de manera remota, si yo toda esa data que me arroja, que la cantidad de datos es impresionante, tiempo, clics, hay algunas metodologías que hasta te miden cuánto tiempo el estudiante está viendo la pantalla. O sea, imagínate, ahí hay infinidad de Sí, cosas. claro. Si el trabajo que yo tengo que hacer luego para entender qué significa esto, o sea, es todo esto que ha pasado, es mayor que yo trabajar directamente hablando con el estudiante, pues no tiene sentido. Mejor olvídate de esa medición y enfócate a trabajar con tu estudiante. Pero Ok. ahora eso, como te digo, es una estrategia bastante joven que está evolucionando, en donde toda esa data que te arroja esa tecnología ahora se convierte en un semáforo, en riesgos, por ejemplo, Sí, en claro. donde tú puedes tener un estudiante, mira, este estudiante está en tu zona amarilla, ¿ok? No entró suficiente tiempo, se saltó los módulos, además combinas eso con que hay un retraso en su pago, además entonces empiezas a sumar, ¿ok? Todos estos puntos de datos que ya con los modelos estamos aprendiendo que son relevantes para que tú sepas en qué estudiante tú debes pasar más tiempo. Y el que está en verde, no pasas tiempo por el riesgo, sino pasas tiempo con él para que aumente todavía más su desempeño. Entonces, Ok. fíjate que sí, es evolución de la tecnología, ¿no? Eh, pero si además de esto es muy costosa, imagínate que hacer todo este proceso, además de que sea, imagínate que logremos que sea fácil, que es el punto uno, ¿ok? Pero si me sale más caro implementar esta tecnología que tener un equipo de tutores trabajando con los estudiantes, pues tampoco tiene sentido. Entonces, Claro. fíjate que hay una suma de elementos, ¿no? Facilidad en el uso, pertinencia, o sea, que realmente me permita, la información que me da a mí me permita tener una acción, pero además que sea costo efectivo. Yo creo que cuando tengamos esa combinación, pues todo va a ser más fácil. Y eso se logra a medida que la tecnología evoluciona, que aprendemos a usarla, que los modelos ahora, lo bueno es que los modelos ahora de inteligencia artificial y de algoritmos hacen que ese proceso que quizás en otras industrias duró 20 años, yo creo que en la educación puede durar un par de años. Ok, ok. Bueno, fíjate que sí, yo comparto contigo de que hay un tema de que si es más caro la tecnología que vamos a implementar, todos estos algoritmos, que dedicarle más tiempo al estudiante o dedicar un equipo de tutores a los estudiantes, yo creo que las universidades van a terminar yéndose por ese lado. También hay que entender un poco que las universidades, por su propia naturaleza, son estructuras bastante burocráticas y bastante lentas. Y yo creo que ese puede ser un reto muy importante el intentar incorporar agilidad a las decisiones gerenciales de las universidades. Las universidades por su naturaleza, además son instituciones muy longevas, y entonces, y las nuevas lo que hacen es copiar lo que la longevidad de las universidades ha demostrado que es lo que funciona, entonces se copian esos modelos. Yo creo que sí, y ahí es donde vuelvo a referenciar al doctor Peña, que él habla de que la universidad tiene que deslastrarse, digamos, de esos elementos que la hacen lenta para poder avanzar en la medición y en tomar decisiones gerenciales un poco más ágiles, ¿no? Pero yo Pero creo que, eso, Osmer, y perdón que ajá, te interrumpa, pero es que adelante, creo que ese adelante. punto es crítico y sobre Claro. todo nosotros que venimos de un modelo universitario único, innovador, que ojalá se replicara en el marco que estamos viviendo hoy en día, porque fue increíble lo que hizo el rector, ¿no? Ya es un tema de supervivencia, Ahmed, ¿sabes? Ya no es ya es el deslastrarse. O sea, como estamos viendo, cuando tú analizas en algunos países tendencias de matrícula, ves Sí, como claro. hay una tendencia a la baja. Como ves, quizás a los que siguen teniendo, o sea, obviamente van a haber algunas universidades que por reputación, por prestigio, porque está dirigido quizás a una élite, va a Exacto. mantener unos ciertos Ujú. niveles de matriculación. Pero en este momento, mantener el nivel de matriculación no está siendo suficiente. Entonces, imagínate a las que ni siquiera lo están manteniendo, sino a las que están bajando. Entonces, Ok. nosotros mismos lo estamos viviendo, nosotros que trabajamos prácticamente solo para instituciones de educación media, superior, continua, estamos viendo una diferencia de la disposición a hacer proyectos como este, pero porque no les queda otra opción. Exacto. Porque
o lo haces o simplemente vas a tender a desaparecer o ni siquiera desaparece, porque para mí es muy difícil que la universidad, el concepto de la universidad desaparezca, pero se te va a hacer tan difícil gestionar. O sea, Claro. todo va a ser tan cuesta arriba que vas a tener que reestructurar y repensarte tanto que vas a terminar cambiando sí o sí. O sea, yo creo que nosotros vamos a ver la evolución de las instituciones. Soy optimista en ese sentido. Estoy viendo un poco más la disposición, inclusive de las universidades más longevas y de más élite, y de países más avanzados, a explorar nuevas maneras de servir mejor, de resolver las diferentes necesidades que tienen los estudiantes, que son muy diferentes a las que nosotros tuvimos, ¿no? Sí, A las sí, que claro, tienen los totalmente. estudiantes hoy. Pero eso lo estoy viendo desde hace un par de años para acá, o sea, esa mayor disposición, que sigue siendo difícil la implementación, pero por lo menos está el primer paso. Ok, qué bueno, qué bueno. Hablando un poco de BenchLab, cuéntame un poco de qué datos recopilan ustedes, o sea, cómo es el proceso cuando trabajan con una universidad o con un grupo de universidades, qué datos recopilan y sobre todo, cómo preservan el tema de la privacidad, porque tú me hablabas al principio de que, bueno, los sistemas LMS te capturan una cantidad de meta información, que si cuánto tiempo estuvo el estudiante conectado, que incluso estamos llegando con estos algoritmos de reconocimiento facial a saber cuánto tiempo estuvo pegado a la pantalla. En otro contexto, me acuerdo que cuando hablábamos de este mismo tema de estos algoritmos lo hablamos para temas de ahora con el teletrabajo para saber cuánto está conectado el trabajador. Yo decía, bueno, pero vamos a dar el paso a estar vigilando constantemente cuando parte del teletrabajo es, bueno, confío en que, o sea, estamos evolucionando. Yo creo que el teletrabajo va a evolucionar a cambiar a el trabajo por horario al trabajo por objetivos. No me importa en el tiempo que me lo haga, pero si tú me cumpliste el objetivo, es esto. Entonces, volviendo al tema de Menslab, ¿qué datos recopilas? Y sobre todo el resguardo de la privacidad, porque son datos de los estudiantes a la larga que pueden ser valiosos en otros mercados y la cantidad de mercados de datos que existen en el mundo es impresionante. Pero ¿cómo ustedes preservan esto? ¿Qué recopilan? Échanos un poquito ese cuento. Sí, sí, y esto es crítico entender desde el principio una diferenciación muy importante. BenchLab trabaja exclusivamente con datos públicos, ¿vale? Diferenciamos, una cosa son los datos que maneja la universidad dentro de su mundo, ¿no? Dentro de la data que tiene de sus estudiantes, de sus docentes, de todo el que interactúa con la universidad. Allí la universidad tiene la responsabilidad de ese resguardo de datos. Y esa responsabilidad además es muy diferente entre los diferentes países, ¿no? O sea, por ejemplo, en España es muy, muy estricto este tema de habeas data y de la ley de Sí, protección de datos, la ley cosa de que me protección parece de datos maravillosa. En Europa es sumamente restrictiva para los privados. Me preocupa que ellos dejaron muy abierto para el Estado qué hacer con los datos. La Así es. GDPR yo la conozco bastante bien porque me ha Uh tocado -huh. trabajar con ella y como he trabajado con algunos clientes que tienen que interactuar con GDPR, uno ha empezado a conocerla, pero sí me di cuenta que aunque busca regular mucho el uso de los datos por los privados, los datos en manos de los estados tienen demasiado, por lo menos en Europa, de la Unión Europea, de los niveles burocráticos de la Unión Europea, tienen demasiada libertad. Eso es algo que a mí me preocupa, pero te dejo Sí, que sí. continúes. Bueno, la buena noticia es que las universidades, así sean públicas o privadas, sí tienen una gran responsabilidad en la protección de los datos de sus estudiantes. Esa es la buena noticia, ¿vale? O sea, no hay diferenciación, aunque sea público o privado. Eso es responsabilidad de la universidad y nosotros no nos metemos ahí. ¿Ok? Ahí, si la universidad quiere conectar nuestros datos, que son los de la mirada hacia afuera, de Ok, todo lo que se publica, si ellos quieren conectar nuestros datos de venture, que son los que están publicados, los de adentro, eso ya lo hace la universidad hacia adentro, ¿no? ok, Entonces, ¿dónde estaba la oportunidad? Que es lo que yo te contaba, ¿no? O sea, si teníamos información de todas estas dinámicas del mercado, nuestras universidades clientes nos estaban contratando, hombre, estudios de mercado mensual. Mira, necesito saber qué piensa el estudiante sobre tal tema. Necesito saber cuál es realmente el océano azul que existe en esta región. exacto. Necesito saber quiénes son los que están siendo exitosos en este país.
con estas características. Y yo dije, ok, buenísimo que yo te venda un proyecto de consultoría, pero ¿cómo hago yo en parte de mi responsabilidad como una organización que sirve al mundo de la educación? ¿Cómo hago yo para que tú seas más autónomo en el análisis de esto, de esta información después que yo te entregue un estudio? Entonces, así poco a poco empezamos a construir BenchLab como una plataforma que en un solo lugar tú tenías toda la data que publicaban los diferentes entes. ¿Okay? El de migraciones, toda data pública, ¿okay? El de migraciones, el Ministerio de Educación, el de calidad educativa con el examen de salida de la universidad. Imagínate sumar todas esas cosas que estaban sueltas, ¿no? Y lo que hicimos fue armarlos en una sola base y darle sentido a los análisis, a los reportes, ¿ok? Y hacer esa data cruzada. Eso fue la primera fase de Bench. Y así iniciamos con universidades. Esa fue primero en Colombia y después empezamos a desarrollar el resto de los países. ¿Por qué Colombia? Por la maravilla y riqueza de datos y calidad de datos que gestiona el sector educativo y sus entes que reportan para la educación, ¿no? Esa fue la primera fase. ¿Cuál fue la segunda fase? ¿Qué más está público que no necesariamente sea oficial? ¿Okay? Pero es público. Por ejemplo, los precios de los programas. Claro. ¿Cuánto está cobrando una universidad? Eso está publicado allí, ¿no? ¿Qué más está publicando? Bueno, ¿cuál es el diferenciador que ofrece esta institución? Si tú te matriculas en mi programa, vas a conseguir trabajo rápido. O si yo te ofrezco el mejor campus. ¿Qué es lo que me estoy poniendo yo como diferenciador, tanto del programa como de la universidad? ¿Qué más está público en el mercado? ¿Cuáles son las ofertas laborales? Está público, está en LinkedIn, está en CompuTrabajo, está en Indeed. Entonces, nuestra segunda fase en Venture fue recopila todo lo demás, o sea, sigamos cerrando las brechas, ¿no? Sigamos recopilando para seguirle dando sentido a la información. Entonces, esa es la segunda fase. ¿Y cómo lo hacemos? Con modelos de Machine Learning, con inteligencia artificial y con otro tipo de herramientas. Ya estamos usando los LLMs, o sea, como para entender, y eso lo aplicas, por ejemplo, para lo de LinkedIn. Nosotros leemos diariamente los posts o de LinkedIn o CompuJobs o Indeed, hasta yo digo que hasta la prensa, un día de esto lo vamos a empezar a leer, ¿no? Todo lo que todavía se publica en prensa, y nuestros modelos entienden el post e identifican cuál es el trabajo que se está pidiendo, o sea, cuál es la profesión y cuáles son las habilidades que están pidiendo. Y es una cosa que hacemos constantemente, ¿no? Entonces, así imagínate un montón de variables más, de sentimiento, que es lo que estaba hablando en general, el colectivo, en qué tipo de intenciones tengo yo de estudiar. Hacemos estudios de mercado nosotros directamente con encuestas presenciales y virtuales. Esa es la segunda fase en donde seguimos cerrando la brecha. Y la tercera fase ya tiene que ver con construcción de escenarios. Como te decía, en la primera y la segunda hacíamos benchmarking, ¿no? Hacemos comparativo. Ahí tú puedes ir sacando información. Yo como institución, ¿a quién me parezco? ¿Con quién me debería comparar? ¿O quién es aspiracional? ¿Quién está siendo más efectivo? ¿O cómo diseño yo un programa que pueda ser realmente pertinente para una región específica? Ejemplos, pues podemos hablar de muchos. Y la tercera fase, como te decía, es yo digo que es la más divertida ahora, que es inclusive de construcción de escenarios, ¿no? Si yo lanzo un programa nuevo, ¿qué probabilidades tengo de tener éxito o no? Considerando todas las variables que yo estoy analizando, ¿no? Inclusive esto ha sido un producto, una plataforma que ha estado muy orientada a la institución y al gestor, pero ahora estamos construyendo una visión de esa misma herramienta, pero para el estudiante potencial. Si ya yo tengo toda esta información de las universidades y tengo información de lo que está funcionando o no, eso te puede ayudar más a ti ayudar a seleccionar pues dónde quieres estudiar y qué programa quieres estudiar. Suena bien interesante. Y ahora te pregunto, tu primer caso de éxito, porque yo creo que el primero siempre es el que más te enseña, porque es donde más te equivocas. Y ahí es donde uno va aprendiendo, mira, esto no me funcionó, esto lo puedo mejorar. ¿Cuál fue tu primer caso de éxito? ¿Fue en Colombia? Sí, realmente fue en Colombia porque fue donde primero tuvimos los primeros clientes, quienes primero confiaron en nosotros, en la plataforma. Y lo bueno es que con este tipo de trabajo donde tienes clientes que te exigen constantemente nuevas variables, nuevos países o nuevos análisis, ¿no? Y además que vienen a nosotros con retos. Mira, yo tengo que responder a esta pregunta de negocio. ¿Cómo? Con la data que tú tienes yo la respondo.
sea, imagínate que semanalmente estamos aprendiendo y estamos creciendo y estamos teniendo este tipo de retos y eso alimenta la herramienta. El primer reto que nosotros nos plantearon para darle sentido a esta data era desarrollar tu roadmap o tu plan de cómo tiene que ser tu portafolio de programas de aquí a 5 años. Si tú quieres mantenerte competitivo, si tú quieres ofrecer lo que quiere el estudiante, pero lo que quiere además la industria, ¿cómo lo hago? ¿Sabes? ¿Cómo yo defino? O sea, esta universidad en particular en Colombia se habían puesto un reto, mira, yo quiero sacar 15 programas nuevos al año. Ya Wow. está. O sea, ni siquiera pensando en su portafolio actual. O sea, mi reto es sacar 15 nuevos al año, porque sí leyeron muy bien la premisa de que tenían que estar innovando, Okay. pero no necesariamente de que tenían que ser completamente nuevos y tendrías que además olvidar de tu portafolio Del actual, portafolio ¿no? actual, exacto. Así es, así es. Entonces, al incorporar, al ellos suscribirse a esta plataforma, porque además es un modelo de suscripción, o sea que es de muy fácil acceso además, les ayudamos a armar estos primeros análisis. Imagínate una ruta de análisis, ¿no? Si yo quiero abrir un programa nuevo, ¿cuáles son cada una de las fases? ¿Cuáles son cada una de las variables que yo debería ver? Ah, bueno, ¿en qué área de estudio es la que está teniendo ahora más demanda? ¿O cuál es la que está además teniendo más éxito? ¿Dónde está la brecha entre cantidad de estudiantes egresados y cantidad de perfiles demandados? Okay. ¿Cuáles son esos precios promedios y cómo ese precio promedio además está alineado con mi precio promedio, ¿no? Y si yo pongo un precio nuevo, ¿quedo fuera del mercado o dentro del mercado? ¿Qué modalidad debería implementar? ¿Es la virtual? ¿Es la presencial? ¿Es la híbrida? ¿Me invento algo nuevo? O sea, imagínate ir descubriendo con esa universidad, esos clientes, cuál debería ser esa ruta de análisis. Y para nosotros es caso de éxito porque ellos tardaban en promedio 1 año en desarrollar un programa nuevo, ¿ok? Sin contar las aprobaciones, que sabemos que en cada país Sí, pueden ser claro, muy ahí puede diferentes ser una. también. Exacto. Pero ellos en la producción del programa, ¿sabes? En los contenidistas, en definir la currícula, en hacer este análisis si era pertinente o no, porque particularmente en Colombia el ministerio te pide un análisis de pertinencia, un análisis de mercado. Nosotros pasamos a cortar el tiempo de análisis, que se tardan aproximadamente 6 meses, en hacerlo en 3 semanas. Okay. ¿Ok? Entonces, imagínate, caso de éxito, todo lo que te estás ahorrando, pero no más allá del tiempo, que es importante, es el nivel de profundidad. Okay. Hoy en día tú con Benchmark, tú le das enter a una herramienta y te sale el análisis de mercado completo para tú justificar un programa. Qué Punto. bueno. Pero no importa tanto el enter y el reporte, es entender lo que está en ese reporte. Claro, claro, claro. Eso, O eso sea, es lo más es importante. realmente así, es como tú diseñas una currícula que tenga sentido, alineada con la necesidad del mercado, etcétera. Y por eso te digo que estamos cada vez avanzando más en ese sentido, en que tenga todo disponible para que realmente quien tiene la responsabilidad se le haga más fácil, pero también de mayor calidad. Porque no es solamente el facilitar y agilizar, es que también sea mejor. Ok, ok. Y dentro de tu equipo, porque me dices que has usado modelos de inteligencia artificial, machine learning, Uh -huh. tienes dentro de tu equipo, me imagino, ingenieros de datos, científicos de datos. Cuéntanos cómo armaste ese equipo, cómo diste con, con la idea de que tenías que armar un equipo donde tuvieran estos no sé llamarlos geeks, o de estos Sí. personajes del área de tecnología que son muy de tirar el código, mientras tú tienes que tener la otra parte soft del asunto, la parte gerencial, la parte de este conocimiento. Entonces, ¿cómo armaste ese equipo? Sí, sí, sí. Y es interesante cómo fue porque como todo ha sido una evolución, ¿no? Ok, Nosotros al principio cuando empezamos con este modelo, imagínate que era un Excel, o sea, un gran Excel, ¿no? Que se fue claro. convirtiendo en la gran plataforma que es hoy en día. Al principio mis expertos eran expertos en la gestión universitaria. Ok, Porque imagínate, si yo no sé cuáles son esas palancas que mueven una decisión, ¿cómo yo te voy a armar un modelo de datos? O te voy a armar claro, un modelo de datos con todo sin ser, de nuevo, asertivo, ¿no? claro. Entonces, el primer equipo embrionario eran, bueno, expertos en la gestión. Luego fuimos incorporando más que personas de tecnología, porque lo interesante es que fuimos subcontratando el desarrollo de las plataformas, etcétera.
nuestra primera contratación luego de ese grupo de expertos fue el científico de datos. Fue el primero, ¿okay? Para poder darle sentido a lo que estábamos armando acá. Y el equipo, que de hecho hoy en día ha crecido más en cantidad de personas, es el equipo de los científicos de datos y expertos en inteligencia, ¿no? Okay. Entonces, hoy en día hay tres grandes grupos, te diría, dentro del equipo que tenemos en BenchLab, de los tres elementos que consideramos que son críticos para que esta pues, plataforma siga creciendo. El primero, el original, los especialistas en la operación del negocio universitario, pero también son especialistas en inteligencia de mercado. Claro. ¿Okay? Porque no solamente es que tiene que entender cómo opera una universidad, pero no es lo mismo cómo opera una universidad a la dinámica del sector. Entonces, Okay. tienes que entender esas fuerzas del mercado para poder diseñar los reportes. El segundo gran equipo es el de, y nosotros le llamamos producto y operaciones, que son los encargados en no solamente pensar en el hoy del producto y mantenerlo a punto, porque imagínate que esto es una plataforma que se está actualizando constantemente. Baja datos de aquí, surgen reportes nuevos, cambian los reportes, las fuentes, perdón, de los datos. Entonces es un equipo que está no solamente pensando en hoy, sino pensando en el mañana. Claro. Entonces el equipo que está diseñando esto, yo le llamo modelos sintéticos, ¿no? Estos escenarios que yo digo sintéticos porque son como de laboratorio, de cómo construimos un escenario para ver si algo va a funcionar o no. Son los que están creando producto nuevo constantemente, pero al mismo tiempo están atendiendo las necesidades técnicas de nuestros clientes. Y el tercer gran grupo, que nosotros le llamamos de relacionamiento con las cuentas, son los que se encargan que nuestros usuarios le den el máximo, o sea, le saquen el máximo provecho a la herramienta. Entonces, ¿por qué es crítico esto? Porque ellos son los que son el insumo, son el canal para contar la necesidad del cliente, que son nuestras universidades y nuestras empresas de tecnología que también tienen la suscripción, para, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que seguir reforzando en producto? ¿Qué es lo que tengo que seguir reforzando en el tema de los reportes? Entonces, fíjate que ahí no hay nada de carga administrativa, gerencial, o sea, eso lo mantenemos muy, muy, muy ligero, muy lean, para que nuestras inversiones estén realmente en el corazón del producto. Sí. Y cuando trabajas en otros países, bueno, me dijiste que empezaste en Colombia, Sí, pero ya entiendo que cubres buena parte de América Latina sí. y estás entrando en España. Entiendo que también tienes que hacer, digamos, trabajo en sitio o todo lo haces desde el headquarter de Benchlab. Sí, Porque en educación, y disculpa que te interrumpa, en educación, la experiencia, o por lo menos en mi experiencia docente en los países que he dado clase, y la experiencia de cómo trabaja la universidad no lo puedes ver sino si no estás dentro en el campus, por lo menos un momento, ver la dinámica, cómo funciona, porque bueno, desde la parte idiosincrática de cada país hasta la dinámica, o sea, y tú tendrás más experiencia que yo en esto, dos universidades en un mismo país probablemente ni se parecen, entonces esa dinámica, ¿cómo la construyes? ¿Cómo construyes primero ese primer approach antes de entrarle a los datos? Porque los datos te pueden decir algo, pero el know-how del sitio también te dice a veces muchas más cosas de lo que te dicen los datos. sí, de acuerdísimo. De hecho, para nosotros un nuevo territorio es un proyecto. O sea, es como si fuese un producto nuevo. Nosotros hoy en día estamos en México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, España y estamos con nuestro primer piloto en Estados Unidos, ¿no? Ok. Entonces, imagínate que entrar a cada uno de esos países tuvo una metodología, tuvo todo un proceso, en donde lo primero que hacemos es entender el sector de educación en ese país, regulación, actores, o sea, stakeholders, actores, instituciones. Primero, regulación, es que eso a partir Sí, de eso a ahí, partir de ahí es pues, lo... Ujú. mueves todo, ¿no? Contratamos personas locales que además trabajan en el sector educativo como parte de este proyecto de diseño. ¿Okay? Y siempre arrancamos con por lo menos dos instituciones en el país a trabajar como un piloto, como una fase de arranque para construcción de la versión de la herramienta para ese país. ¿Okay? Lo importante es que cada país en el que estamos, o sea, es una herramienta por país, pero no por universidad, porque esto es escala máxima, ¿no? O sea, si tú tienes acceso a un país o a todos los países, todas tienen acceso a lo mismo. Lo que cambia es lo que cada universidad hace con esa información.
eso es lo que va a variar completamente, ¿no? Entonces, ahí donde necesitamos presencialidad es realmente para darnos a conocer, ¿ok? Para que realmente nos conozcan, para hacer la venta o la parte comercial de la herramienta, que hasta ahora el reto ha sido que no le he invertido a lo comercial. Todas las clientes que tenemos en la plataforma han sido por referencia, entre ellos mismos, o sea, boca a boca. Sí, el word of Eh, mouth funciona muchísimo, Eso. Pero hay que meterle pero tiene fuerza sus comercial. límites. Sí, Sí, no le hemos dado todavía mucho foco. Están los planes hacerlo porque estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, para arrancar una relación con una institución educativa tienes que estar. Eso justifica que esté tan poco tiempo yo en casa, por lo que estoy viajando tanto y por lo que conviene tanto estar en Miami ubicada para poder ir a todos lados, ¿no? El equipo de BenchLab es global. Nosotros estamos ubicados, o sea, tenemos personas en España, como parte de los equipos en España, en Colombia, en Argentina, principalmente. Luego tenemos consultores que están, qué sé yo, alguno en Chile, alguno en Panamá, alguno en Portugal, pero la concentración del equipo está en esos tres países. Así que son como buenos puntos, ¿no? Buenos qué bueno, extremos para poder tener movilidad. qué bueno. Y cuéntame, en tus proyectos es muy probable que te hayas encontrado gente que sea reacia, gestores de educación que sean reacios al uso de los datos, a estas nuevas formas de ver la medición del desempeño. ¿Cómo has logrado acabar, o no sé si acabar es el mejor término, pero eludir estos escollos, o sea, lograr que estas instituciones acepten estas nuevas formas de visualizar en la medición del desempeño, porque es muy probable, o sea, te puedo asegurar que si en el mundo corporativo siempre hay esa visión reacia a veces a los datos, y yo a veces siempre digo que en mi trabajo con los datos me ha pasado, y dime tú si a ti probablemente te haya pasado. Muchas veces parece como aquel cuento de las etapas del duelo, que la primera es negación hasta que llegas a la aceptación. Con los datos a mí me ha pasado lo mismo. Siempre que yo intento mostrar unos primeros análisis innovadores de datos, lo primero que te dicen los gerentes, no, eso no es así. Eso no puede ser así. Y tú tienes que hacer toda una campaña de demostración, de, de, de meterte muy a profundidad en los datos hasta que tú le demuestras, mira, sí, este es lo que están diciendo los datos. No necesariamente va a seguir siendo así, pero los datos es lo que está diciendo. Que tú puedas cambiar a partir de decisiones gerenciales, y por eso es que a mí, en estos años de trabajo en datos, yo siempre digo que lo, la, lo que se llama decisión basada en datos es eso, es basado, pero la decisión termina siendo del gerente. Pero tú tienes que aprender, los datos te va a decir el pasado, lo que pasó, lo que probablemente va a seguir ocurriendo con cierto nivel de... Pero eso puede cambiar, no necesariamente eso es apodíctico, eso va a ser así porque sí. Pero te encuentras a gerentes que se niegan completamente. Entonces, en el área educativa estoy seguro que muchísimo más. ¿Cómo ha sido Sí, esa sí. experiencia? No, ha sido muy dura, la verdad. Ha sido muy, muy dura. Eh, Sobre todo que yo para mí, y esto lo creo profundamente, esto es un producto que no tendría que yo salir a venderlo. Y yo creo que por eso un poco el rechazo que tengo de tener un equipo comercial agresivo. Porque para mí se cae tan de obvio, tan de maduro, ¿no? Como que mira, si tienes esta plataforma que tiene todo procesado para ti y además una suscripción, por lo cual es accesible, ¿por qué tú en vez de tener eso invertirías en tener 10 personas en un equipo de inteligencia competitiva en la universidad? O sea, cuando puedes dedicar esos recursos más bien a aumentar calidad de tus programas, ¿no? O sea, es como cosas que para mí son obvias, pero realmente no son obvias por la manera de gestionar que hemos tenido históricamente con algunas instituciones. Yo te diría que las dos objeciones principales con las que nosotros nos encontramos cuando hablamos de este tema, porque ni siquiera te estoy diciendo de vender, cuando comentamos con una institución que tenemos esta herramienta disponible, son principalmente dos. Una, que yo lo puedo hacer. O sea, yo como universidad no necesito una herramienta para esto, yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ahí el yo lo puedo hacer es más lento, no es tan efectivo, involucra a muchas personas y generalmente el gran problema con esa objeción es que quien lo haga, porque hay algunas universidades que hacen algo parecido, pero no llegan a ese nivel de profundidad,
se queda el conocimiento en ese grupo que lo hace y no termina estando accesible para toda la institución. A diferencia de cuando tú tienes una plataforma, quien tenga usuario tiene acceso a la institución. Claro. O sea, nosotros tenemos universidades que son unos casos modelo donde los decanos tienen acceso a la plataforma. O sea, ni siquiera te estoy hablando del gerente de datos o el vicerrector académico o el vicerrector administrativo. No, nivel decano. Okay. Y hay algunos en donde el coordinador de carrera, o sea, donde tienen un montón de licencias porque ellos quieren darle el poder del conocimiento, porque esto ya ni siquiera solo es información, esto ya es conocimiento, Claro, que ya sí, tiene un conocimiento. procesamiento. Se lo quieren dar a estos líderes, a estos grandes gestores que tienen una responsabilidad impresionantemente grande. Entonces, es ese convencimiento de por qué esta ruta puede ser un poco más rápida y te diría que más efectiva para lograr eso que esas universidades quieren. ¿Okay? Esa es la primera. Y la segunda objeción es, quiero hacerlo, quiero tener acceso, pero no tengo a nadie que lo pueda gestionar para mí. Okay. O mi gente no está lista para entender estos datos. O no van a saber qué hacer con esto. O le estoy dando demasiado una herramienta más grande que lo que ellos hoy en día tienen capacidad de gestionar. Entonces aquí también el reto que tenemos nosotros es de constantemente crear un producto que sea más fácil de usar. Claro. O sea, que cualquier persona que entienda los principios básicos de gestión de un proceso y que sepa leer unos datos, pues pueda con estos reportes y estos informes tomar una decisión mucho más informada. Y además con una visión más sistémica, porque este es el tema de este tipo de herramientas, que no te quedes con un set de datos, Claro. es que puedas ver el sistema, ¿no? Voy a ver. Entonces, para las dos objeciones, pues tenemos nuestro pitch, ¿no? Claro. Y además más que pitch, porque aquí sabes que las palabras se las lleva el viento, es ejemplos. Sí, ejemplos concretos, prácticos. ¿no? Okay. Muy, muy concretos. Mira lo que puedes hacer con esto. Hagamos un ejercicio, hagamos un taller, resolvamos un problema juntos y a partir de allí, pues tomas la decisión. Ya no nos encontramos tanto con el tema que esto es caro o esto es barato o no tengo plata, no, porque es que la están gastando de todas maneras. Sí, claro. En otras cosas. Entonces, el reto está en esos dos sentidos. Qué bien, qué bien. Bueno, Greila, para mí ha sido un gustazo tenerte aquí, ver qué estás haciendo en temas de educación. Eh, para nosotros en Data Analítica, obviamente es algo que nosotros trabajamos y Datos Sueltos es la plataforma que estamos usando para difundir estos proyectos y estas iniciativas de datos que ocurren alrededor del mundo o por lo menos en el círculo que nosotros nos movemos para, para que la gente los conozca y conozca el trabajo valioso que se hace. Te doy de verdad muchas gracias eh, por este espacio. Si quieres, si tienes algunas palabras finales para... Y no, y a ti agradecerte también, Osmel, por esta gran oportunidad. Siempre que podamos hablar de lo que se está haciendo, pero sobre todo del potencial de lo que podemos hacer. Yo tengo una visión muy optimista de la evolución de los modelos de gestión de las instituciones de educación superior y sobre todo te digo que he tenido la gran suerte de poderlo ver en diferentes países Bueno, y de compararlo y de ver que sí se pueden hacer saltos cuánticos cuando implementamos herramientas de gestión como esta y quizás como otras que están en el mercado, no de datos, sino ¿sabes?, que nos facilitan estos procesos de gestión. Entonces yo creo que tu gente se quede con este mensaje de sí, tenemos retos importantes, de sí, no es fácil, requiere trabajo, pero una vez que lo implementamos podemos ver un cambio drástico, es muy importante para que sumemos adeptos a esta causa de usar los datos de manera correcta para tener un impacto positivo en las sociedades, que es lo que queremos al final. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia, este ya fue nuestro episodio de hoy. Como siempre, en la producción, Vicky Martínez y aquí quien les habla, Osmel Brito. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, @Datos Sueltos Podcast y @Data Analítica, y suscribirse a nuestro canal en YouTube, Spotify o Apple Podcast. Datos Sueltos. Hasta la próxima.